Daniel Montoya es analista político, ya hemos conversado con él es de Córdoba y nos ayuda a entender la realidad política nacional e internacional. Daniel Montoya, gracias por atendernos. Santiago Montórfano y Adrián Gianetti los saludan. Santiago, Ariel, muy buenas tardes. Qué gusto conectarme con la audiencia de Neuquén en estos momentos tan trascendentales. Y escuché algo al principio que estaban hablando, que justamente este tema de los cartones, de las asimetrías, esto de la capital, que me parece que nos da bastante pie como para ir adentrándonos en el análisis. ¿Y qué le puedo preguntar entonces? ¿Larreta puede ser presidente si tiene gente durmiendo en la calle en la capital? A ver, vamos un poquito quizás más arriba y vamos a llegar un poco a lo de Larreta, que me gustaría por ahí tocarlo como un capítulo aparte. Perfecto, mande usted, vamos. A ver, hoy tenés en este momento una interna feroz en el Frente de Todos que tiene que ver, yo no sé si ustedes tienen muy presentes las estrofas de la marcha peronista, pero hay una parte al principio que dice todos unidos triunfaremos, y en realidad habría que reinterpretarla, es todos unidos si vamos a triunfar. Y hoy el problema del Frente de Todos es que está con una certeza por delante que era un proceso eleccionario. Viene de un medio término con una derrota a nivel nacional, ir a un proceso eleccionario en 2023 con una inflación que las estimaciones más optimistas hoy la están dando en un piso de 60-65 puntos, sobre todo los 50 que ya se venían pronosticando, pero ahora agravado por este conflicto internacional que ha tirado muy para arriba el precio de los granos, los alimentos, la energía, bueno, ustedes están un poco quizás dentro de nuestro Medio Oriente, digamos, en Argentina, bueno, lo están palpando en forma directa. Entonces, hay una certeza por delante que ya, más allá que la política siempre tiene incertidumbre, que en todo el mundo ir a un proceso eleccionario con semejante cuadro social, y un poco ahí me agarro de lo que estaban comentando ustedes, es como una certeza de una derrota cantada, y obviamente eso dispara una enorme crisis en el oficialismo. Yo hace unos minutos subí un tuit que decía, fíjense hoy el secretario de Comercio Feletti hablando de quienes están especulando para comprarse departamentos en Miami, camionetas 4x4. Entonces se ve claramente que hay un debate muy profundo en el oficialismo en este momento, que son como esos equipos que van perdiendo 3-1, estás abajo, yéndote al descenso, y es como que surgen dos posibilidades, dos caminos que son, yo diría, contradictorios, que es una, irte tirando patadas, trompadas, pelearla un poco como para que la base tuya electoral se sienta por lo menos contenida en una actitud aguerrida de ese tipo, y la otra que es irse con un premio fair play, entregar el poder quizás análogo a lo que ocurrió en su momento con Tellerman acá, después de la destitución de Ibarra en la ciudad de Buenos Aires, que la fue llevando a la fiesta en paz, le entregó el poder al PRO sin mayores problemas, digamos, y después, por supuesto, hoy no lo veo, hoy es un funcionario más de la ciudad de Buenos Aires, de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, me parece que estamos ante esa crisis enorme, y obviamente, como ocurren estas cosas, la oposición está oliendo sangre, uno lo está viendo hoy a Macri cómo sale muy fuertemente, Larreta ha salido también a pisar el acelerador fuerte con su campaña presidencial, hoy haciendo fotos, así como decían ustedes, en paralelo. Hoy estoy, por ejemplo, en este momento, en una plaza muy bella de la Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, está una plaza que en un par de horas están durmiendo un montón de gente que vive en la calle, acá en la ciudad de Buenos Aires, y él en simultáneo con una gira de carácter presidencial en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que eso está un poco desnudando como una especie de, como dice, bueno, un poco tomo las palabras quizás de Milei, que es la gran caja de resonancia de eso. Tenés una casta política que actualmente en el oficialismo está en medio de una interna salvaje, discutiendo cargos y espacios en el poder,
y después por el otro lado una oposición que sale a acelerar y a sacarse fotos muy rimbombantes en España, Macri saliendo a un torneo internacional de bridge en Italia en este momento, y después la realidad, un poco lo que decían ustedes, como que la realidad va por el costado de la clase política, yo diría en general, y uno ahí podría sumar oficialismo más oposición, que mientras están todos viviendo esta realidad, por supuesto, un poco la política quizás hoy está discutiendo los espacios de poder, tanto en el oficialismo, en la oposición, y por supuesto, con un divorcio absoluto de lo que está ocurriendo en este momento en la realidad. Yo te quería preguntar, Daniel, por el centro, ¿qué pasa con por qué no termina de emerger y no lo hace desde 2015, 2019, pasan los años y no termina de consolidarse un espacio de centro, siendo que los polos de la grieta están tan desgastados? Porque ya a Juntos por el Cambio lo corre Milei por derecha, el kirchnerismo lo corre la verdadera izquierda, digamos, y no termina de consolidarse un espacio de centro que sea una superación de la grieta. No sé, quizá Schiaretti podría lograr algo de eso. Bueno, Schiaretti obviamente que en la mesa, en un menú de centro, obviamente yo siempre digo, Córdoba es el gran laboratorio donde se va a discutir el tema de las candidaturas opositoras. O sea que en cualquiera de las diagonales de que uno piense, que ya sea Horacio Rodríguez Larreta, de hecho vimos la semana pasada Manes, Facundo Manes, que está justamente la gran discusión, vos hablabas del centro, la gran discusión hoy en el centro son estas dos diagonales, un poco la que tiene que ver con el PRO, digamos, de Horacio Rodríguez Larreta, que es la figura que hoy tiene mejor imagen a nivel nacional, y después el radicalismo que está desde una interna que viene muy buena en la provincia de Buenos Aires, queriendo rediscutir las condiciones de lo que fue la interna de 2015. Bueno, ahí viene Facundo Manes, y en cualquiera de los dos casos, estas dos diagonales se tocan con Córdoba y con el liderazgo de Schiaretti en particular, que yo creo que cualquiera de ellos va a querer y va a trabajar y va a bregar por tenerlo en el ticket presidencial Schiaretti como candidato a vicepresidente. Obviamente, si se dan las condiciones, que yo creo que pueden estar dadas, y ahí un poco me gustaría volver al tema que vos planteaste de Horacio Rodríguez Larreta, que yo creo que sería trágico que se plantee nuevamente una candidatura, y esto no es por un tema de personal con Horacio Rodríguez Larreta, pero yo creo que la ciudad de Buenos Aires sería trágico que instale de vuelta un presidente de la oposición, como en su momento fue Fernando de la Rúa, después fue Mauricio Macri, porque la realidad de la ciudad de Buenos Aires es una realidad que no tiene nada que ver con el resto del país, digamos. Hoy hablábamos de Rodríguez Larreta haciendo una gira en España y floreándose con esta alcalde de derecha de Madrid. La gran diferencia que tiene España es que es un país que ha crecido con mucha armonía territorialmente. Tiene no solamente Madrid, tiene Cataluña, tiene el País Vasco, un montón de regiones que empujan. El problema de la Argentina es que es un país con asimetrías territoriales enormes, que la verdad es que requiere, yo creo que más que nunca, que se pueda formular una opción política que tenga que ver con una opción que sea gestionada, que tenga origen y que, digamos, que haga sintonía con todos estos temas que estábamos hablando un poco de las realidades del interior. Toca mucho todo el tema energético, por supuesto, del sur, el tema agropecuario de la región centro. O sea, me parece que el país está requiriendo una opción que no solo sea de centro, digamos, que se pueda concretar finalmente esto que te decían ustedes, una opción que rompa esta grieta que ha empobrecido tanto a la Argentina en las dos últimas décadas, una opción que rompa esto, pero no solo eso, sino que tenga epicentro y origen en el interior del país. Esto es muy importante, más allá de cómo se terminen acomodando, digamos, las candidaturas, quién va de presidente, quién va de vice, pero me parece que más que nunca la Argentina requiere, me parece que esta es la opción que puede quebrar esta dinámica y donde entra en el menú, por supuesto, un tema que yo vengo planteando hace tiempo, que es el tema del traslado de la capital, no como solución mágica, pero sí como señal política hacia adelante de que el país empieza
a descentralizar el poder hacia el interior. Claro, Daniel, ahí en esto que decís, ¿no? Que sea un país federal, más allá del perfil ideológico, del posicionamiento del candidato. Lo que pasa es que el sistema político como lo tenemos hoy, la distribución de la representación, está complicado, ¿no? Porque conformando a Buenos Aires, tanto ciudad como provincia, Córdoba y Santa Fe, acá, por ejemplo, mira, Neuquén debemos ser, a ojo, el 1% del electorado nacional. Nos debe haber visitado una vez cada presidente, es decir, tenemos visitas casi nulas de los presidentes, supongo que le debe pasar a todos los distritos que tienen baja capacidad electoral. Digo, si no hay una reforma o bueno, esto de la capital que vos nos decías tiene sentido en eso también. Si no hay una redistribución demográfica o si no tocamos el sistema electoral como para ganar otro nivel de representatividad de las provincias, es raro que el poder central espontáneamente salga a construir un federalismo, ¿no? Mire, la reforma de 1994 constitucional tuvo, por supuesto, un elemento importante que es el hecho que por primera vez en muchos años hubo un consenso transversal de fuerzas políticas. Ahora, el lado B, que ese consenso fue trágico para el país, en el sentido que hay dos mecanismos que institucionalizó esa reforma que han sido trágicos. Uno, la autonomía esta absoluta de la capital, que la ha llevado inclusive con una versión que no tienen ciudades ni como Washington, que no tienen representación en el Senado en Estados Unidos. Bueno, la capital acá hasta se le dieron senadores. Y por otro lado, el ir al voto directo, pasar del sistema de voto indirecto de la Constitución anterior a este de voto directo, prácticamente llevó a que las elecciones se cocinan un poco la realidad que tenemos hoy, donde el 40% del padrón electoral está en la provincia de Buenos Aires. Entonces, tener los presidentes que prácticamente yo diría son presidentes del conurbano. Se dedican a atender unos el conurbano, en este caso el oficialismo atiende su poderío de fuego de la tercera sección electoral, y por el otro lado, por eso ahí volvemos al tema de Horacio Rodríguez Larreta, que insisto, no lo planteo como un tema personal, pero obviamente los intendentes de la ciudad de Buenos Aires y jefes de gobierno que se dedican a atender la clientela de este de enclave, por supuesto, tan poderoso. Buenos Aires es una ciudad que nació cosmopolita ya en tiempos del primer centenario. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? Esto, por eso les decía yo, no lo vamos a desmontar mágicamente con un traslado de la capital, pero va a ser una señal hacia adelante, como fue en su momento Brasil con Brasilia, que fue una señal de decir, vamos a llevar el poder de las costas hacia el oeste. Bueno, una señal territorial de ese tipo me parece que es importante darla y desmontar toda esta reforma constitucional del 94, que realmente el resultado ha sido desastroso, más allá de que fue una foto que obviamente unió a distintos sectores políticos de la Argentina. Yo creo que hoy tiene que discutirse seriamente de que hay un condimento, un elemento del fracaso argentino que tiene que ver con este diseño institucional, que no lo vamos a poder desmontar en 10 días ni en 20, pero es un disparate esto que ocurre hoy. Yo les diría rápidamente que es sacar la capital de ahí. Obviamente que no se puede revertir la autonomía de la capital, eso sería histórico, me parece que eso no tiene punto de discusión, y después el otro, que es desmontar ese sistema de voto directo, que eso los convierte prácticamente en convidados de piedra al interior, que se activan solamente. Hemos visto Menem y Néstor Kirchner son los dos presidentes que pudieron emerger del interior, pero ¿en qué contexto? Uno con una hiperinflación como la del 89 y la otra con el Big Bang de 2001. Salvo en circunstancias de ese tipo, que vuele el país por el aire, como en esos dos episodios, lo que estamos viendo es de que prácticamente el interior lo único que hace es obviamente aportar toda la masa. Vemos todo lo que es producción energética, energía eólica, todo lo que es las potencias agropecuarias, pero prácticamente a nivel político el interior lo único que hace es de convidado de piedra de este espectáculo de la grieta, que hablemos, digamos, las cosas de frente. Es un gran negocio para estas dos fuerzas políticas y para todo este sistema de medios de comunicación metropolitanos, que obviamente les reditúa muchísimo el hecho
de tener estos enfrentamientos tipo como lo que ocurre que ustedes ven de allá en el cable, C5N versus La Nación Más, Sí. o Radio Mitre versus Radio 10 y cosas Sí. de este tipo, que obviamente es un gran negocio para quienes participan en él. Daniel Montoya, muchísimas gracias por habernos atendido, muy gentil por haber dedicado estos minutos a Radio Cumbre. Por favor, Santiago Ariel, les mando un fuerte abrazo y bueno, que tengan un gran fin de semana. Muchísimas gracias. Bueno, se nos voló la nota, el tiempo. Disculpe, Adrián, que no me entusiasmé.